La Comisión de Trabajo de la Cámara continúa tramitando el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual. Falta todavía trámite pendiente, Comisión de Hacienda, Sala y por supuesto también su paso por el Senado. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la Comisión del Trabajo, el diputado Eduardo Durán. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto de saludarle y permítame a través suyo saludar a toda la audiencia a esta hora de Cámara de Diputados TV. Gracias, diputado. Sí, se dio un tiempo ahí en la ruta, paró el auto y súper bien para que podamos conversar de este tema, diputado, que interesa tanto al país, que tiene que ver con el ingreso mínimo mensual y el reajuste que está proponiendo el gobierno. Primero, le quería preguntar por eso, ¿qué le parece el monto del reajuste de 10.500 pesos que está proponiendo el Ejecutivo para los trabajadores que reciben el salario mínimo? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que el salario mínimo es una base, ¿cierto?, de lo que ganan los trabajadores en nuestro país y la gran mayoría de los trabajadores que se desempeñan ganando el salario mínimo lo hacen en empresas de menor tamaño. El salario mínimo no es pagado por el servicio público, no hay trabajadores en el servicio público que ganen el salario mínimo, solamente es remunerado por empresas, por el sector privado, y de estas, las de menor tamaño, en su gran mayoría, ¿ya? Es decir, las pymes y las micropymes. Por lo tanto, este reajuste de 10.000 pesos, sin duda que no es el óptimo. eh, es obvio que el salario mínimo en Chile debiera estar a lo mejor en el nivel de la línea de la pobreza, porque ninguna familia, digámoslo así, vive con el sueldo de un salario mínimo. Sin embargo, las condiciones del país no están definitivamente para poder tener un grado mayor de sueldo mínimo. Además que el reajuste siempre es en una medida relativa al IPC, ¿ya? Y también un delta adicional que propone el gobierno. Hoy en día la CUT propone un salario mínimo de 500.000 pesos, es decir, que del salario mínimo del año pasado, 327 y algo, se subiría en 180.000 pesos, lo que es algo que está muy alejado de la realidad, sobre todo en el contexto de pandemia que estamos. Diputado Durán, ayer la Central Autónoma de Trabajadores, la CAT, a cargo de Magdalena Castillo, habló de otra cifra, habló de 465.000 pesos líquidos, claro, también es bien cercano a los 500.000 pesos. ¿Cómo ve usted esa cifra? ¿Usted cree que se podría llegar a eso? ¿Y cómo ve usted también, no, esto de que todos los años se tengamos que discutir sobre la cifra del ingreso mínimo, que se basa en el IPC, pero que a veces puede perjudicar, favorecer a los trabajadores? ¿Cómo lo ve? Mire, la CAT también, como usted lo dice, propone un sueldo mínimo cercano a lo que decía la CUT. En fondo son cifras similares que no están al alcance de lo que la realidad del país está viviendo hoy, y lo digo lamentablemente. A todos nos gustaría que nuestros trabajadores tuvieran un mejor sueldo, un mejor pasar, pero la realidad del país lo hace inviable. Entonces, para estos fines, yo ayer en la comisión expuse, y a mí me gustaría que esta discusión no se politizara como es año tras año, porque en esta fecha, todos los años, en la Comisión de Trabajo, se ve esta situación y al final, digámoslo claro, que la oposición se va a cuadrar con una postura y el oficialismo con otra, ¿ya? Y lo estoy diciendo independiente de los gobiernos, ¿ya? Puesto que el Ministerio de Hacienda siempre va a proponer una cifra, entonces la oposición se va a oponer y el oficialismo va a votar a favor, ¿ya? Y para el gobierno que sea. Entonces, debiéramos sacar esta discusión de un tema político, ¿ya? Y que exista una comisión, así como existe la comisión de la productividad, la comisión, etcétera, que se crean muchas veces, de gasto fiscal, que las hay, convocadas por el gobierno, donde hayan participantes de los trabajadores, donde hayan participantes de centros de estudio, de universidad, del propio gobierno y del empresariado, y que propongan ya una cifra estudiada y consensuada a la comisión de la Cámara de Diputados y a la tramitación en el Congreso Nacional, de tal manera de sacarlo de un ente político, ya, y que sea con cifras que se anclen al Producto Interno Bruto, al crecimiento del PIB, al IPC, a la realidad que vive el país en la actualidad, pero que no se politice, porque eternamente nos vamos
llevar en este círculo, digámoslo, vicioso del sistema en que se va a definir al final políticamente. Entonces, diputado Durán, usted lo que propone es que debiera existir o se debiese crear una comisión que proponga al Congreso una cifra de reajuste del salario mínimo. Así es, que sea ya consensuada previamente con entes de la sociedad civil que estén involucrados en el tema, porque este reajuste que propone lo propone el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Entonces es una cifra que propone el gobierno, pero que no ha sido consensuada previamente también con otras entidades ya que lo validen y que no nos expongan, y que no es problema que nos expongan a los diputados, sino que no se transforme en una discusión política contingente entre oficialismo y oposición, ¿ya? Y que sea una cifra que sea consensuada previamente de tal manera que tanto trabajadores, empresarios, gobierno, estén medianamente de acuerdo y satisfechos previamente. Diputado Durán, cuando se habla de que este salario no lo pagan las grandes empresas, ¿usted considera que entonces que las grandes empresas se pagan más que el salario mínimo? ¿Cuál podría ser el promedio entonces de lo que están pagando como mínimo las grandes empresas? No, yo cuando digo que este salario mínimo no lo pagan las grandes empresas, me refiero que de los trabajadores que ganan el salario mínimo en Chile o alrededor del salario mínimo, su gran mayoría trabaja en las empresas de menor tamaño. No es que no trabajen, Mm. o en las grandes empresas no haya gente que gana el salario mínimo, sino que la mayoría de la gente que gana el salario mínimo trabaja en empresas de menor tamaño, que son las que más le cuestan, las que hoy día están quebradas, las que con la pandemia tuvieron que cerrar las cortinas. Entonces, agregarle una carga mayor a ese tipo de empresas, hoy día yo veo también que no es tan conveniente. Y lo que se plantea, diputado, de que, por ejemplo, aquellas micro o pequeñas empresas que no pueden solventar un salario mínimo mayor sean subsidiadas por el Estado para llegar a aquel monto. Bueno, eso existe en la actualidad a través del ingreso mínimo garantizado, ya que es un subsidio estatal que pone el gobierno para que, por ejemplo, en el periodo anterior, esos 327.000 pesos llegaran a 350.000 pesos, ya como mínimo a través de ese subsidio. Eso se está haciendo en la realidad. Lamentablemente, y insisto con mis primeras palabras, Mm. a todos nos gustaría que nuestros trabajadores ganaran más, ¿ya? Y ahora también hay otra cosa que otro diputado lo puso ayer, y es una realidad. Pongámonos en el caso de una empresa en que se sube el sueldo mínimo, ¿ya? Entonces el empleador tiene que subir el sueldo mínimo, pero el trabajador que gana 400.000 pesos dice, bueno, si subieron el sueldo mínimo, yo que gano 400 lucas, ¿por qué no puedo ganar 500? ¿Ya? Y el que gana 500 va a sentirse en el derecho de decir, bueno, a mí también súbame el sueldo también, pues si el que gana menos se lo van a subir, que suba mi sueldo también en alguna proporción. Entonces eso también se transforma en las condiciones que hoy día está el país, en un efecto cadena más complicado. Mm. Diputado, y en cuanto a la cifra de este año, ¿cuál cree usted que puede ser el margen de negociación? Siempre estas cifras se negocian en algún momento, a veces llegan consensuadas antes del ingreso al Congreso, esta vez no fue así. Em, ¿Cuánto cree usted que puede haber de margen para que finalmente quizás esto pueda variar? Mire, en esto yo no puedo decirle cifras o valores, ya hay que ver cuál ha sido la trayectoria de los diferentes aumentos del salario mínimo. Se estima que los diferentes gobiernos sube del orden del 5%, el 6%, hay que ver si es nominal o real, ya, porque si es nominal, bueno, no va a estar anclado a la crecida de las expectativas de vida, de la inflación, por ejemplo, pero hay que fijarse siempre en el aumento real, ya que eso sí ve, si hay mayor poder adquisitivo por parte de los trabajadores con el sueldo mínimo. Entonces, debería estar, yo esperaría en el promedio normal, pero aumentado aún más, ya, en algún porcentaje, ya, de tal manera que lo que en este tiempo también no ha podido subsidiar el gobierno en lo referido a las ayudas sociales, ya en que hemos tenido que recurrir a los ahorros de las pensiones, eso también ese aumento también pueda soslayar la,
la contingencia, ¿ya? Y sea realmente un alivio para los trabajadores. Se habla, diputado Durán, de, por ejemplo, el IFE, que puede llegar a los 400.000 pesos por familia. ¿Usted cree que ese quizás podría ser un piso para poder conversar, considerando que la ayuda, la ayuda estatal considera un ingreso de 400.000 pesos por familia para poder seguir subsistiendo? Bueno, siempre el IFE está pensado para aquellos trabajadores que perdieron su fuente laboral o vieron disminuido en un gran porcentaje, ¿ya? Eso nosotros estamos pidiendo que sea universal y que estén en torno a la línea de la pobreza, Mm. ¿ya? Que para una familia de 4 personas está alrededor de los 500.000 pesos, tengo entendido, ¿ya? Entonces, eso debiera ponerse en práctica ya. Ya estamos en el tercer retiro, no se ha puesto en práctica. Se ha dicho que este IFE, que también no hay datos precisos de parte del gobierno, alcanzaría y sería de manera universal, pero no tenemos nada en concreto, ¿ya? Mientras no tengamos eso en concreto, que la gente sepa que eso es una medida que se va a realizar a ciencia cierta, no podemos dejar el salario mínimo como está o con el aumento que propone solo el gobierno. Muy bien, pues diputado Durán, estaremos atentos a las tramitaciones de este proyecto. Todavía falta votaciones y conversaciones, negociaciones, así que estaremos muy atentos a lo que pueda seguir ocurriendo. Y muchas gracias por su tiempo para hablar de este tema que interesa a muchos chilenos. Que esté muy bien, diputado Durán. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo también a toda la gente que vio este programa. Gracias, diputado. Era el diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando sobre el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual.